Hay una foto que no puedo explicar. No porque ella esté sonriendo con otro hombre. No porque reconozca ese café, el mismo donde desayunamos el día de nuestro aniversario, sino porque en la esquina inferior de la imagen está mi mano. Yo saqué esa foto. Tengo el anillo. Tengo el dedo índice ligeramente doblado. Soy yo, no hay duda. Pero no recuerdo ese momento. No recuerdo ese día. No recuerdo haber estado ahí. Abrí mi galería. La foto no existe. Alguien la borró de mi teléfono. O yo mismo la borré, sin recordarlo. Y lo peor no es eso. Lo peor es que cuando revisé los metadatos, la foto fue tomada con mi iPhone. El mismo día que, según yo, estuve solo en casa. Valeria y yo llevábamos 3 años juntos. No era una relación perfecta, ninguna lo es. Pero era real, era sólida. Era el tipo de relación donde ya no necesitas explicar por qué haces las cosas. Simplemente las haces y el otro entiende. Vivíamos en departamentos separados, a 10 minutos el uno del otro. Nos veíamos casi todos los días. A veces solo para cenar. A veces para no hacer nada, solo estar en el mismo cuarto mientras cada uno hacía lo suyo. Yo trabajaba desde casa, diseño gráfico, clientes dispersos por toda la región. Ella trabajaba en una agencia de comunicación, horarios largos, reuniones que a veces se extendían hasta las 9 de la noche. Lo entendía, siempre lo entendí. Era una buena relación. Eso es lo que me sigo repitiendo. Era una buena relación. La encontré en su laptop un martes por la tarde. Valeria me había pedido que le enviara un archivo mientras ella estaba en la ducha. Algo de trabajo, una presentación que necesitaba antes de una reunión. Me dio su contraseña sin pensarlo. Ese nivel de confianza que se construye con años. No estaba buscando nada. Abrí el explorador de archivos. Vi una carpeta sin nombre en el escritorio. Sin nombre, sin icono especial. Solo una carpeta gris, anónima, entre otras carpetas de trabajo. No sé por qué la abrí. Tal vez fue curiosidad. Tal vez fue algo más. Una intuición pequeña, casi imperceptible, que llevaba semanas viviendo en algún rincón de mi cabeza sin que yo le pusiera atención. La abrí. Y ahí estaban las fotos. Conté 12 carpetas dentro, cada una con una fecha, ordenadas cronológicamente desde hacía poco más de 8 meses. Las abrí en orden. Las primeras fotos eran de lugares. El café en la calle Morelos, ese donde Valeria y yo desayunamos el día que cumplimos 2 años. El parque con la fuente de azulejos azules. El restaurante japonés donde pedimos demasiado y terminamos riendo de lo ridículos que éramos. Nuestros lugares. Pero en las fotos, Valeria no estaba sola. Había un hombre. Alto, pelo oscuro, ropa sencilla. No guapo de forma obvia, pero con algo en la manera de estar, de inclinarse hacia ella cuando hablaba, que me resultó inmediatamente insoportable. Respiré. Me dije que podía ser cualquier cosa. Un colega, un amigo, alguien del trabajo. Seguí mirando. En la tercera carpeta encontré la primera foto que me detuvo. Estaban sentados en el mismo banco del parque donde Valeria y yo solíamos sentarnos los domingos. Ella tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia él, no apoyada en su hombro, solo inclinada, como cuando escuchas a alguien con atención real, con interés genuino. Yo conocía esa postura. Era la postura que tenía cuando me escuchaba a mí. Cerré la carpeta. La volví a abrir. Busqué el archivo de presentación. Se lo envié a Valeria. Cerré la laptop. Cuando ella salió de ducha, estaba sentado en el sofá con el teléfono en la mano, mirando una pantalla que no estaba viendo. Me preguntó si había encontrado el archivo. Le dije que sí. Le pregunté cómo había dormido. Me dijo que bien. Le pregunté si tenía hambre. Me dijo que sí. Pedimos comida. Vimos una serie. Todo normal. Y yo no dije nada. Esa noche, de vuelta en mi departamento, abrí mi propio teléfono.
Fui directo a la galería. Busqué las fechas de las carpetas que había visto. Busqué mis propias fotos de esos días. Las encontré. El café en la calle Morelos. Yo tenía 3 fotos de ese desayuno. Valeria sonriendo con la taza en la mano. El plato con la mermelada que siempre pedía. Una selfie de los dos, borrosa. Los dos sonriendo. Misma fecha que la primera carpeta en su laptop. Mismo lugar. Pero en mis fotos, solo estábamos nosotros dos. Me dije que era lógico. Podíamos haber ido al mismo café en diferentes momentos del mismo día. O ella pudo haber vuelto después. Era posible. Era completamente posible. Aún así, no pude dormir. Al día siguiente hice algo que no había hecho en años. Revisé mi calendario. Tenía el hábito de anotar todo: reuniones, llamadas, entregas, incluso cenas. Era una costumbre de trabajo que se había extendido a toda mi vida. Cada día tenía al menos una entrada. Busqué las fechas de las 12 carpetas. En 10 de ellas, yo tenía registrado algo con Valeria. Una cena, una visita, una tarde juntos. 10 de 12. Me quedé mirando la pantalla. Entonces lo noté. En cada entrada había una hora de inicio, pero en varias no había hora de término. Solo un guión, como si el evento hubiera quedado abierto, sin cerrar. Lo había hecho yo. Era mi calendario, pero no recordaba haberlo dejado así. Empecé a revisar mis conversaciones con Valeria de esos días. No buscaba nada específico, solo quería ver. Los mensajes eran normales. Ella me avisaba cuando llegaba al trabajo. Yo le mandaba memes a media mañana. Ella respondía con un emoji o con 2 palabras. A veces hablábamos de lo que íbamos a cenar, pero había pausas, no en sus mensajes, en los míos. Había momentos donde yo dejaba de responder por 2, 3, a veces 4 horas. Sin aviso, sin explicación. Y luego retomaba la conversación como si nada, a veces en medio de una frase, como si el tiempo no hubiera pasado. Valeria nunca preguntó por esas pausas. Nunca escribió ¿estás bien? Ni ¿qué pasó? Simplemente esperaba. Y cuando yo volvía, respondía con normalidad, como si ya supiera que eso iba a pasar. Fui a buscar la foto que más me había perturbado. La que tenía mi mano en la esquina. La había visto solo un momento, en la laptop de Valeria, antes de cerrar todo, pero la imagen se había quedado grabada con una precisión que me resultaba extraña, porque yo no tenía buena memoria visual. Nunca la había tenido. El anillo plateado, el índice ligeramente doblado. Era mi mano. Estaba seguro. Pero, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué yo estaría ahí, en ese lugar, tomando esa foto y no recordarlo? Pensé en las posibilidades racionales. Tal vez Valeria había tomado la foto con mi teléfono en algún momento. Tal vez yo se lo había prestado. Tal vez era un error de perspectiva y la mano no era mía. Todas eran posibilidades. Ninguna me convencía. Pasaron 4 días. Me comporté normal, o intenté hacerlo. Cené con Valeria 2 veces. La llamé cada noche antes de dormir. Le pregunté por su trabajo, por sus proyectos, por una amiga suya que estaba pasando por un divorcio complicado. Él la respondía con detalle, con calma, sin nerviosismo. O era completamente inocente, o era muy, muy buena mintiendo. El miércoles, de manera casual, le mencioné el café de la calle Morelos. ¿Hace cuánto no vamos ahí?, le pregunté. Pensó un segundo. No sé, 2 meses, 3. Asentí. Deberíamos volver, dije. Sí, dijo ella. Me gustaría. Y sonrió. Una sonrisa completamente normal. Esa noche, cuando llegué a mi departamento, fui directo a la laptop. Abrí la carpeta de la primera fecha, la que correspondía al café en la calle Morelos. Amplié la foto principal. Valeria y el hombre
sentados frente a frente. Y en la ventana del café, reflejada en el vidrio, una silueta, de espaldas, parado en la acera de afuera. No se veía la cara, pero la ropa, una chamarra azul oscuro. El tipo de chamarra que yo usaba casi todos los días ese invierno. La amplié más. La imagen se pixeló. Perdí el detalle. Pero antes de perderlo, vi algo en la mano de esa silueta. Un brillo pequeño, plateado, como un anillo. Volví a los metadatos. Había aprendido a hacerlo en los días anteriores, una habilidad que nunca pensé que iba a necesitar. Abrir las propiedades de un archivo de imagen y leer lo que la cámara había registrado sin que nadie se lo pidiera. Fecha, hora, ubicación, si el GPS estaba activado, y el dispositivo que tomó la foto. Busqué la foto de mi mano. Dispositivo, iPhone 12. Número de serie, el mismo que aparece en la configuración de mi teléfono. Lo verifiqué 3 veces. La foto había sido tomada con mi teléfono, en una fecha en la que, según mi calendario, estuve con Valeria por la tarde. Pero según mi memoria, esa tarde me quedé en casa. Trabajé, pedí comida, vi algo en la computadora. Estoy seguro de eso. Estoy casi seguro de eso. Esa noche encontré algo más. Entre las fotos de Valeria con el hombre, mezcladas sin carpeta propia, había una serie de imágenes distintas. No eran de lugares, no eran de los dos juntos, eran fotos de mí, tomadas desde lejos, con zoom, un poco borrosas. Yo sentado en una banca del parque que quedaba a 3 cuadras de mi departamento. Yo parado frente a la ventana de una librería. Yo caminando por una calle, la mirada en el suelo, los hombros ligeramente caídos. En ninguna yo miraba a la cámara. En ninguna sabía que me estaban fotografiando. Mi primera reacción fue rabia. Esa rabia caliente, instantánea, que sube por el pecho antes de que el cerebro tenga tiempo de procesar nada. Pero entonces miré las fotos con más cuidado. No eran fotos de alguien que espiaba por placer. Eran fotos de alguien que observaba con preocupación. Había algo en el ángulo, en la distancia, en el hecho de que en cada imagen yo tenía una expresión que yo mismo no reconocía. Vacía, distante, como si estuviera presente en el cuerpo, pero ausente en todo lo demás. ¿Así me veía yo desde afuera? ¿Eso era lo que Valeria estaba documentando? ¿Y por qué? Me fui a dormir sin respuestas, pero antes de cerrar la laptop, hice una última búsqueda. El nombre que aparecía en los metadatos de varias fotos, no de las mías, sino de las del hombre, tenía una etiqueta de ubicación asociada a una dirección. Una clínica. Busqué el nombre de la clínica. Era un centro de neurología y psicología clínica. Me quedé mirando la pantalla un momento largo. Luego cerré todo. Y por primera vez en días, no fue la rabia lo que sentí. Fue algo peor. Fue miedo. No dormí bien esa noche, ni la siguiente. Me despertaba a las 3, a las 4, con la misma imagen fija detrás de los ojos. La clínica. El nombre en la pantalla. Las letras quietas, sin parpadear, como si llevaran tiempo esperando a que yo las encontrara. Un centro de neurología, especialistas en memoria. Me decía que podía ser cualquier cosa, que el hombre en las fotos era médico, sí, pero eso no significaba nada sobre Valeria. La gente tiene amigos médicos, la gente almuerza con colegas, la gente visita cafés con personas que no son su pareja. Me lo repetía como un mantra. No servía de nada, porque la pregunta que no podía silenciar no era sobre el hombre, era sobre mí. ¿Por qué Valeria tenía fotos mías tomadas escondidas? ¿Por qué las guardaba en la misma carpeta que las fotos de él? ¿Qué estaba documentando? ¿Y para quién? El lunes decidí seguirla. No lo planeé con detalle. No soy ese tipo de persona, o al menos no lo era. Pero algo había cambiado en mí esos días.
una rigidez nueva, una necesidad de saber que empezaba a pesar más que cualquier otra cosa. Le dije que tenía una reunión por videollamada toda la mañana. Ella me dijo que iba a la oficina temprano, que tal vez almorzábamos juntos si terminaba a tiempo. Me despedí con normalidad. Un beso en la mejilla. El tipo de beso que se da sin pensar. Esperé 10 minutos después de que salió. Luego salí yo. La seguí a distancia por 3 cuadras hasta que tomó el metro. Me subí al mismo vagón, en el extremo opuesto. Ella iba con audífonos, mirando el teléfono. No me vio. Bajó en la estación del centro. Caminó 8 minutos. Y entró al café de la calle Morelos. Me detuve en la acera de enfrente. El café tenía ventanas grandes. Podía ver el interior con claridad. Valeria se sentó en una mesa al fondo. La misma mesa de las fotos, me di cuenta. La misma silla, como si tuviera un lugar asignado. Pedí un café en el puesto de la esquina y esperé. 16 minutos después, llegó el hombre. Alto, pelo oscuro, ropa sencilla. Lo reconocí de inmediato, aunque solo lo había visto en fotos. Había algo en la manera de caminar, tranquila, sin prisa, que me resultó irritante de una forma que no supe explicar. Se saludaron. Valeria no se levantó a abrazarlo. Solo levantó la mano levemente, como saludando a alguien con quien se tiene suficiente confianza para no hacer ceremonias. Eso me molestó más que si se hubieran abrazado. Se sentaron. El mesero les llevó algo. Parecía que ya sabían lo que iban a pedir, porque no miraron la carta. Empezaron a hablar. Yo los observaba desde afuera, con el café en la mano, sintiéndome exactamente como lo que era. Alguien que espiaba a su pareja desde la acera. 40 minutos. Estuve ahí 40 minutos. No hubo nada romántico, nada físico, nada que en una fotografía pudiera verse como una traición evidente. Pero había algo. Algo en la forma en que él hablaba, despacio, mirándola a los ojos, y en la forma en que ella escuchaba, con esa inclinación de cabeza que yo conocía, con esa atención que yo había creído que era solo para mí. En un momento, él sacó algo de su maletín, una carpeta delgada. La puso sobre la mesa. Ella la abrió. Revisó las páginas. Asintió varias veces. No pude ver qué había dentro. Entonces pasó algo que me heló. Valeria levantó la vista de la carpeta y miró hacia la ventana. Directo hacia donde yo estaba. Me pegué a la pared del edificio de al lado, el corazón golpeándome el pecho como si quisiera salir. Esperé 5 segundos. 10. Me asomé de nuevo. Ella ya había vuelto a mirar la carpeta. No me había visto. O eso creí. Esa tarde Valeria me llamó para decirme que no iba a poder almorzar, que la reunión se había extendido. Le dije que no había problema. Le pregunté cómo iba todo. Me dijo que bien, un poco cansada, que tenía ganas de que fuera el fin de semana. Yo estaba sentado en mi departamento, todavía con la chamarra puesta, mirando la pared. Yo también, le dije. Colgamos. Me quedé con el teléfono en la mano un momento largo. Y entonces, no sé por qué, abrí mi galería. Fui a la fecha del día que estuve en el café de la calle Morelos según mi calendario. El día de la primera carpeta en la laptop de Valeria. Revisé mis fotos de ese día. Tenía las 3 fotos del desayuno con Valeria, las que ya había visto. Pero ahora noté algo que antes había pasado por alto. Las fotos del desayuno eran de las 11 de la mañana. La hora en los metadatos de la foto de mi mano, la foto tomada con mi iPhone, era de las 2:40 de la tarde. 3 horas y 40 minutos después. ¿Qué hice entre las 11 y las 2:40? Pensé. Intenté recordar. No pude. Llamé a mi hermano esa noche. No para hablar de Valeria. Solo necesitaba oír una voz familiar, algo que me anclara a algo concreto. Hablamos de cosas sin importancia. Su trabajo, un problema con el coche, una película que había visto. Entonces, sin planearlo, le pregunté:
¿Te acuerdas del accidente que tuve el año pasado? Silencio breve. ¿Cuál accidente? El del coche, en febrero. Otro silencio. No sé de qué hablas, dijo. ¿Tuviste un accidente? ¿Cuándo? El año pasado, en febrero. Me golpeé la cabeza. Oye, dijo despacio, yo no sé nada de eso. ¿Estás bien? ¿Por qué no me dijiste nada? Colgué con una excusa rápida. Me quedé sentado en la oscuridad del departamento. Yo recordaba el accidente. Lo recordaba con claridad. El golpe, el mareo después, unos días de dolor de cabeza que fui ignorando porque no me gustaban los médicos. Pero mi hermano no sabía nada. Y mi hermano era la persona a la que yo llamaba para todo. Esa noche no dormí. A las 2 de la madrugada estaba sentado frente a la laptop, buscando en mis correos electrónicos, en mis notas, en cualquier lugar donde pudiera encontrar algún rastro del accidente. Una cita médica, una foto, un mensaje donde le contara a alguien lo que había pasado. No encontré nada. Busqué accidente en mi correo. 0 resultados relevantes. Busqué en mis notas de voz. Nada. Busqué en los mensajes con Valeria de esa época. Y entonces sí encontré algo. Un mensaje de ella, del 14 de febrero del año pasado. Solo decía, ya llegué, ¿cómo te sientes? Y mi respuesta, 2 horas después. Bien, no te preocupes. Eso era todo, sin contexto, sin explicación de qué había pasado ni por qué ella preguntaba. Pero la fecha, 14 de febrero, me golpeó de una manera física casi, porque yo recordaba ese día. Lo recordaba como el día que pasamos juntos en casa, viendo películas, porque ninguno de los dos quería salir en San Valentín. Ese era mi recuerdo, pero el mensaje de ella decía que había llegado, lo que significaba que no estaba conmigo, que había ido a algún lugar y vuelto, y que yo no estaba bien. 2 versiones del mismo día, y solo una podía ser verdad. Al día siguiente fui a verla. No la llamé antes. Simplemente aparecí. Cuando abrió la puerta, me miró un segundo de más antes de sonreír. Ese segundo, tan pequeño, tan rápido, fue suficiente para que algo en mí se tensara. ¡Qué sorpresa!, dijo. Estaba por aquí, dije. Mentira. Había cruzado la ciudad en metro. Entré. El departamento olía a café recién hecho. Todo estaba ordenado, como siempre. Valeria era meticulosa con el orden, otra de las cosas que yo había aprendido a leer como señal de que ella estaba bien. Me ofreció café. Acepté. Nos sentamos en la cocina. Hablamos de nada durante 10 minutos. Ella preguntó por mi trabajo. Yo pregunté por el suyo. Todo fluía con esa naturalidad que se construye con años. Y entonces lo hice. Lo hice sin pensarlo demasiado, porque si lo pensaba, no iba a poder. ¿Quién es Andrés? El nombre lo había encontrado la noche anterior. Había vuelto a los metadatos de las fotos, esta vez con más cuidado, buscando cualquier detalle que antes hubiera ignorado. Y en 3 de las imágenes, en el campo de autor, que algunas apps de cámara registran automáticamente, había un nombre. Andrés Villanueva. No busqué, no fue difícil. LinkedIn, una página del Centro de Neurología, una pequeña biografía profesional con foto. Y cuando vi la foto, era él. El hombre del café, el hombre de las 12 carpetas, Andrés Villanueva, médico especialista en neurología cognitiva y trastornos de memoria. Me había quedado mirando esa página un tiempo que no supe calcular. Valeria no respondió de inmediato. Levantó la taza. Tomó un sorbo. Ese gesto, tan pequeño, tan cotidiano, me pareció en ese momento la cosa más calculada del mundo. Como si necesitara esos 2 segundos para decidir qué decir. ¿De dónde sacaste ese nombre?, preguntó. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. Lo encontré, dije. ¿Quién es? Me miró.
y en sus ojos vi algo que no esperaba. No culpa, no miedo, algo parecido al alivio. «Es alguien que me ha estado ayudando», dijo. «¿Ayudando con qué?» Pausa. «Contigo». Esa palabra me cayó encima como algo físico. Contigo. ¿Qué significa eso?, pregunté. La voz me salió más dura de lo que quería. Valeria puso la taza sobre la mesa. Juntó las manos. Era el gesto que tenía cuando iba a decir algo difícil. Lo conocía bien. «Hace 8 meses empecé a notar cosas», dijo. «Cosas pequeñas al principio. Que olvidabas conversaciones que habíamos tenido, que llegabas a lugares sin recordar cómo habías llegado, que a veces me mirabas como si estuvieras calculando quién era yo». Me quedé callado. Lo achaqué al estrés, al trabajo, a que los dos estábamos ocupados. Hizo una pausa. Pero después del accidente empeoró. «¿Qué accidente?», dije. Y no lo dije como pregunta retórica. Lo dije porque genuinamente necesitaba que ella me lo explicara, porque mi versión y la suya no coincidían, porque yo recordaba el accidente, pero no encontraba ningún rastro de que hubiera ocurrido. Valeria me miró con una expresión que no había visto antes en ella. Era la expresión de alguien que lleva mucho tiempo sosteniendo algo muy pesado y que acaba de entender que ya no puede seguir haciéndolo solo. «Hubo un accidente», dijo despacio. «Tú ibas en bicicleta. Te golpeaste la cabeza contra el pavimento. No perdiste el conocimiento, pero el golpe fue fuerte». Respiró. «Yo estaba contigo. Te llevé a urgencias. Te hicieron una revisión. Te dijeron que estabas bien, que era un traumatismo leve». «Recuerdo el accidente», dije. «Sé que recuerdas algo», dijo. «Pero lo que recuerdas no siempre es lo que pasó». El silencio que siguió fue el tipo de silencio que cambia una habitación. Quise decirle que estaba equivocada, que mi memoria funcionaba bien, que había cosas que no recordaba porque eran irrelevantes, porque el cerebro descarta lo que no necesita, porque eso le pasa a todo el mundo. Quise decirle que lo de Andrés era inaceptable, que había tenido reuniones secretas con un médico para hablar de mí, sin decirme nada, a mis espaldas, como si yo fuera un problema que resolver. Quise decirle muchas cosas, pero lo que salió fue: «¿Por qué no me dijiste nada?». Y ella respondió sin dudar: «Lo intenté, más de una vez. Y cada vez, al día siguiente, no recordabas la conversación». Me fui de su departamento sin decir mucho más. Necesitaba caminar. Necesitaba aire. Necesitaba un espacio donde la información no me aplastara. Caminé 40 minutos sin rumbo fijo. Las calles se movían a mi alrededor, como si yo estuviera quieto y todo lo demás avanzara. Me detuve en un banco de un parque que no reconocí. Saqué el teléfono. Busqué el nombre de la clínica de Andrés Villanueva, y en la sección de Sobre nosotros encontré una línea que leí 3 veces antes de que me entrara de verdad. Especializados en el diagnóstico y tratamiento de trastornos disociativos de memoria, amnesia postraumática y pérdida episódica de recuerdos en adultos jóvenes. La pantalla se quedó encendida en mi mano. El parque seguía ahí. Los árboles, el ruido lejano del tráfico, todo igual, todo completamente igual. Y yo, por primera vez en días, no pensé en Valeria. No pensé en las fotos. No pensé en las carpetas. No pensé en el hombre del café. Pensé en el 14 de febrero. Pensé en las pausas en mis mensajes. Pensé en el calendario con las horas sin cerrar. Pensé en mi hermano diciendo que no sabía nada de ningún accidente. Y una pregunta se instaló en el centro de todo, quieta y enorme, como algo que siempre estuvo ahí y que yo acababa de ver por primera vez. ¿Cuántas conversaciones había tenido Valeria conmigo que yo no recordaba? ¿Cuántas veces me había explicado todo esto y yo había amanecido al día siguiente sin saber nada? ¿Cuántas veces habíamos empezado de cero? El teléfono se apagó en mi mano. Me quedé en el banco hasta que oscureció.
Volví a su departamento al día siguiente. Esta vez sí la llamé antes. Le dije que necesitaba hablar, que de verdad, que sin interrupciones. Ella dijo, lo sé, ven. Solo eso, sin preguntas, sin ¿qué pasó? Ni ¿estás bien? Solo ven. Como si también llevara tiempo esperando esto. Me abrió la puerta con una taza de té en la mano. No me ofreció nada. No hizo ninguno de los gestos pequeños con los que normalmente recibía a alguien. Solo se hizo a un lado para que yo pudiera entrar. Nos sentamos en la sala. Ella en el sillón, yo en el sofá. La misma sala de siempre. Todo igual y todo completamente distinto. Quiero que me cuentes todo, dije, desde el principio, sin saltarte nada. Valeria asintió y empezó a hablar. El accidente había ocurrido el 14 de febrero del año pasado. Íbamos en bicicleta por el parque, ella adelante, yo detrás. Yo perdí el control por un momento, choqué contra el bordillo, caí de lado. El casco amortiguó el golpe principal, pero mi cabeza rebotó contra el pavimento. No perdí el conocimiento. Me levanté solo. Le dije que estaba bien. En urgencias dijeron lo mismo. Traumatismo leve, reposo, analgésicos, nada preocupante. Pero en las semanas siguientes algo cambió. No de golpe. Gradualmente, como cuando la luz de una habitación va bajando tan despacio que no te das cuenta hasta que ya no puedes ver con claridad. Empecé a repetir conversaciones que ya habíamos tenido. A hacer preguntas cuyas respuestas ella me había dado el día anterior. A llegar a lugares y quedarme parado un momento, como calculando, antes de que algo en mí encajara y yo pudiera continuar con normalidad. Ella pensó que era agotamiento. Luego pensó que era estrés. Luego dejó de buscar explicaciones simples. ¿Cuándo fuiste con Andrés por primera vez?, pregunté. 5 meses después del accidente, dijo. Una amiga del trabajo me dio su nombre. Me dijo que era bueno, que era discreto. ¿Discreto? Sí. No desvió la mirada. Porque yo no quería asustarte. No quería que te sintieras observado, vigilado. Quería entender primero qué estaba pasando antes de decirte algo. Llevas meses reuniéndote con él sin decirme nada. Sí. Y tomando fotos mías a escondidas. Sí. Su voz no temblaba. Eso me desarmó más que cualquier otra cosa. Andrés necesitaba documentación, dijo. Necesitaba ver patrones. ¿Cuándo ocurrían los episodios? ¿En qué contextos? ¿Cuánto duraban? Yo era la única que podía registrarlo porque tú no lo recordabas después. ¿Episodios?, repetí. Así los llama él. Momentos donde tu memoria no registra lo que está pasando. Puedes estar completamente funcional, hablar, moverte, tomar decisiones, pero sin que nada quede guardado. Como si la cámara estuviera encendida, pero sin grabar. Me quedé mirando el suelo. La cámara encendida, pero sin grabar. Pensé en las pausas en mis mensajes, en las horas sin cerrar en el calendario, en la foto tomada con mi teléfono que yo no recordaba haber tomado. ¿Y cuánto tiempo lleva pasando esto?, pregunté. Andrés cree que los primeros episodios fueron dentro del mes posterior al accidente, pero hay señales de que pudo haber empezado antes, más leve, más espaciado. Hizo una pausa pequeña. Hay cosas que no recuerdas de mucho antes de febrero. Esa última frase me cayó despacio, como algo que cae en agua profunda y tarda en llegar al fondo. ¿Por qué no lo intentaste de otra manera?, dije. La voz me salió con un filo que no quise del todo. ¿Por qué no me escribiste? ¿Por qué no me dejaste notas, mensajes, algo que yo pudiera leer y entender aunque no recordara la conversación? Valeria me miró un momento. Luego se levantó, fue al cuarto. Escuché un cajón abriéndose. Volvió con un cuaderno. Lo puso sobre la mesa entre los dos. Era un cuaderno común, de tapa dura azul oscuro, el tipo que se compra en cualquier papelería.
Ábrelo, dijo. Lo abrí por la primera página. Reconocí la letra de Valeria de inmediato. Pequeña, inclinada hacia la derecha, con las A cerradas que siempre me habían parecido elegantes. 3 de agosto. Hoy te lo expliqué otra vez. Escuchaste con atención. Dijiste que ibas a llamar al médico. Mañana no lo vas a recordar. Pasé la página. 17 de agosto. Esta vez te enojaste. Dijiste que estaba exagerando, que todos olvidamos cosas, que eso no era ningún trastorno. Me dijiste que estaba siendo dramática. Por la noche me pediste perdón. A la mañana siguiente no recordabas ni el enojo ni el perdón. Otra página. 1 de septiembre. No te dije nada hoy. Solo estuvimos juntos. Fuimos al mercado. Reíste mucho por algo que dijo un vendedor. Fue un buen día. Quiero acordarme de que también hay días así. Seguí leyendo. Las páginas pasaban con una velocidad que no controlaba. Fecha tras fecha, conversación tras conversación, versiones de mí que yo no recordaba haber sido. Enojado, confundido, tranquilo, cariñoso, ausente, presente. Todas registradas con la misma letra pequeña e inclinada. Había entradas de cada semana durante 8 meses. 84 páginas. Valeria las había llenado todas. Levanté la vista. Ella me estaba mirando desde el sillón, con las manos juntas sobre las rodillas. No decía nada. Esperaba. ¿Cuántas veces me lo explicaste?, pregunté. 11 veces completas, dijo. Donde tuvimos una conversación real, donde lo procesaste de verdad, donde hiciste preguntas. Respiró. Y otras veces donde lo intenté, pero no llegamos a ningún lado. 11 veces. Sí. Miré el cuaderno en mis manos. ¿Y yo no recuerdo ninguna? No fue pregunta. Lo dije como lo que era. Una certeza nueva, fría, que se instalaba en el centro de mi pecho sin pedir permiso. «Recuerdas fragmentos», dijo Valeria. «A veces me preguntas cosas que me hacen pensar que algo quedó. Una imagen, una sensación. Pero la conversación completa, el contexto, no». Cerré el cuaderno, lo puse sobre la mesa y entonces hice algo que no había planeado hacer. Le pregunté por la grabación. «¿Tienes grabaciones mías?», pregunté. Andrés lo recomendaba, ¿verdad? Grabar los momentos buenos, para mostrarlos después. Valeria no respondió de inmediato. Algo cruzó su cara, rápido, casi imperceptible, antes de volver a la calma. «Sí», dijo, «quiero verlas». Sacó el teléfono, buscó entre los archivos durante un momento que se sintió más largo de lo que fue. Me lo pasó. Era un vídeo de 42 segundos. La imagen era estable, el teléfono apoyado en algo, no sostenido en la mano. La sala del departamento de Valeria, el sofá, yo, sentado exactamente donde estaba sentado ahora. Pero en el video yo tenía una expresión que no reconocí. No era la expresión de alguien que está bien, era la expresión de alguien que está haciendo un esfuerzo enorme por mantenerse entero. En el video yo hablaba. Puse el volumen. Mi propia voz. Si mañana no recuerdo esto, quiero que sepas que hoy sí entiendo. Hoy sí estoy aquí. Y sé que te he hecho cargarlo sola demasiado tiempo. Pausa. Guarda esto, para cuando vuelva a negarme, para cuando diga que estás exagerando. Otra pausa más larga. Y dile a ese yo que tú no te mereces esto. Que merece más que alguien que desaparece y vuelve sin recordar que estuvo ausente. El vídeo terminó. La pantalla se oscureció. Me quedé mirando el teléfono apagado en mi mano. Yo mismo. Diciéndome a mí mismo las cosas que yo no iba a recordar. Construyendo un mensaje para una versión futura de mí que ya sabía que no iba a creerle a Valeria. Había grabado ese video, lo había pedido yo. Y no recordaba haberlo hecho.
Levanté la vista hacia Valeria. Tenía los ojos brillantes, no llorando, conteniendo. ¿Cuándo fue esto?, pregunté. Hace 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas antes yo había entendido todo. Lo había procesado, lo había aceptado. Le había pedido que guardara el video como evidencia contra mi propia negación futura. Y 3 semanas después, estaba sentado en el mismo sofá, en la misma sala, convencido de que ella me estaba traicionando con otro hombre. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era el silencio de 2 personas que no saben qué decirse. Era el silencio de alguien que acaba de entender algo que cambia el tamaño de todo lo demás. Valeria no había estado escondiéndome una traición. Había estado protegiéndome de una verdad que yo era incapaz de sostener más de unos días seguidos. Las fotos con Andrés no eran citas secretas. Eran sesiones de seguimiento. Ella llevándole registros, actualizaciones, los datos del cuaderno convertidos en información clínica. Las fotos mías tomadas a escondidas no eran vigilancia, eran documentación. Evidencia para un médico que nunca podía conocerme directamente porque yo no recordaba haber aceptado ningún tratamiento. Los lugares nuestros en las fotos, el café, el parque, el banco, no eran escenarios de una traición. Eran los lugares donde Andrés la recibía para no tener que entrar a la clínica, para que nadie me viera si yo aparecía, para mantener todo lo más invisible posible, para protegerme. Todo era para protegerme. Y yo había pasado semanas construyendo, piedra por piedra, la historia de una traición que nunca existió. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté. La pregunta era la misma de siempre, pero esta vez salió sin filo, solo con peso. Te lo dije 11 veces, respondió Valeria, suave, sin reproche. Lo dejé caer. Tenía razón. No era que no me lo hubiera dicho, era que yo no podía retenerlo. ¿Andrés tiene un diagnóstico?, pregunté. Tiene una hipótesis de trabajo. Necesita más estudios. Hizo una pausa. Pero cree que es tratable. Que con el tratamiento correcto, los episodios pueden reducirse. Que tu memoria puede estabilizarse. ¿Puede? Puede. No prometió nada más. La quise por eso. Me levanté, no para irme. Solo necesitaba estar de pie. Caminé hasta la ventana. La ciudad afuera, quieta, como siempre. Pensé en los 8 meses de cuaderno, 84 páginas. Pensé en Valeria escribiendo cada entrada sola, en algún momento del día, después de que yo me iba sin recordar lo que había pasado. Pensé en lo que cuesta querer a alguien que no puede retener que lo quieres. Y entonces pensé en el video. En mi propia voz diciéndome que ella no se merecía esto, que merecía más. Me giré hacia ella. ¿Sigues queriéndote quedar?, pregunté. Valeria me miró un momento largo. Llevo 8 meses quedándome, dijo. Eso debería haber sido suficiente. Debería haber sido el momento donde todo se asentaba, donde el miedo y la rabia y la paranoia de las últimas semanas encontraban un lugar donde descansar. Y en parte lo fue, pero había algo más. Una última cosa que necesitaba saber. La foto, dije. La que tiene mi mano en la esquina, la que tomé con mi teléfono sin recordarlo. Respiré. ¿Qué estaba haciendo yo ahí? ¿Por qué estaba en ese lugar? Valeria bajó la vista un momento. Luego la levantó. Ese día tuviste un episodio en la calle, dijo. Me llamaste. No sé si sabías por qué me llamabas, pero lo hiciste. Fui a buscarte. Estabas en el café, sentado, sin entender bien cómo habías llegado. Hizo una pausa. Andrés también estaba ahí porque yo le había avisado. Nos sentamos contigo. Esperamos a que pasara. ¿Y la foto? En algún momento del episodio, sacaste el teléfono y tomaste la foto, sin decir nada, sin explicar por qué.
Su voz bajó un poco. Después, cuando ya estabas mejor, te pregunté si recordabas haberla tomado. Me dijiste que no, pero me dijiste también que quizás alguna parte de ti quería dejar rastro. Dejar rastro. Me quedé con esa frase. Una parte de mí, la parte que no podía recordar, buscando la manera de existir de todas formas, de dejar una marca en el mundo que demostrara que había estado ahí, aunque la memoria no lo registrara. Un hombre tomando fotos de lo que no va a poder recordar. Me senté de nuevo en el sofá. Valeria no se movió del sillón. Nos quedamos así un rato, sin hablar, sin hacer nada, en el tipo de silencio que no incomoda porque ya no hay nada que esconder. Luego ella dijo, muy despacio: «Mañana tal vez no recuerdes esto». Lo dijo sin crueldad, sin resignación tampoco, solo como un hecho. Un hecho que los dos conocíamos y que ya no tenía sentido fingir que no existía. «Lo sé», dije. «¿Puedo escribirlo en el cuaderno esta noche?» «Sí». Pausa. «¿Quieres añadir algo? ¿Para que el de mañana lo lea?» Lo pensé. Había tantas cosas que quería decirle a esa versión de mí. Tantas advertencias, tantas explicaciones, tanta rabia que quería ahorrarle a él y de paso a ella. Pero al final solo se me ocurrió una cosa. «Dile que confíe en ella», dije. «Que si hay algo que no entiende, que confíe en ella antes de concluir nada». Valeria asintió. Se levantó. Fue por el cuaderno, se sentó y empezó a escribir. Yo la observé desde el sofá, la letra pequeña e inclinada, las A cerradas, y traté de grabar ese momento con toda la precisión que pude, sabiendo que era probable que no sirviera de nada. Sabiendo que mañana podía amanecer sin este cuarto, sin esta luz, sin este peso exacto y necesario en el pecho. Sabiendo que la próxima vez que encontrara las fotos en la carpeta de su laptop, podía ser la primera vez, otra vez, de nuevo, y que ella volvería a empezar, como había hecho 11 veces, como estaba dispuesta a hacer 11 más. Eso era lo que yo no había podido ver desde el principio. No me estaba traicionando, me estaba esperando, cada vez, desde el principio.